Ok, ahora sí, empezamos nuevamente. Vamos a hablar de la interacción de los aceites esenciales a nivel celular. Ok, les decía, vamos a empezar a hablar entonces desde lo más pequeño y nos vamos a ir hacia lo más grande, de a poco, ¿no? Entonces, vamos a empezar diciendo que en el cuerpo humano hay alrededor de 37 trillones de células, o sea, muchísimas. Cada una de estas células contiene un código genético, es decir, trae el ADN de cada uno de nosotros. En ese ADN hay alrededor de 20,000 genes, ¿ok? En cada uno de nuestros ADNs. Y cada gen contiene el código de alrededor de 90,000 proteínas, ¿ok? Entonces, las proteínas son las que regulan y desarrollan diferentes funciones en las células. O sea, son importantísimas. De aquí parte casi todo nuestro funcionamiento. Son moléculas que están formadas por largas cadenas de aminoácidos, que ahorita vamos a comentar qué son los aminoácidos. De ellas, de las proteínas, depende la estructura de nuestro cuerpo, porque con ellas se forman los órganos, los tejidos y hasta los músculos y los huesos. Y además tienen un rol fundamental en las reacciones químicas de las distintas funciones corporales y en la defensa del organismo. O sea, como ven, las proteínas lo son todo, ¿sí? Ok, entonces, además, estas proteínas tienen, como les acabo de comentar, muchísimas funciones que aquí podemos observar, ¿sí? Pueden ser estructurales, como el colágeno, que es parte de que le da estructura a nuestra piel, huesos, uñas, todo, cabello. Pueden ser de transporte, como la mioglobina, que es la proteína de la sangre. Pueden ser de regulación o señalización, como la insulina, que bueno, es claro que nos regula el funcionamiento del páncreas, ¿no? Principalmente. Pueden ser de defensa, como las inmunoglobulinas. Pueden ser, pueden ser de movimiento, como la miosina, que eso es lo que le da movimiento a los músculos. Y pueden ser incluso de catálisis, es decir, de las que están, perdón, es que saben que siguen entrando a la plática y entonces tengo que irles dando acceso y ya no veo cómo. No sé cómo darles acceso. Ya los tengo. No sé cómo. Es que antes no era así. Les decía que hay algunas proteínas que sirven de catálisis, es decir, que le dan velocidad a los procesos, ¿vale? Y entonces estas proteínas son las enzimas, que nosotros, otro tipo muy importante de proteínas, porque de ellas dependen las reacciones químicas, ¿ok? Entonces, el cuerpo va a necesitar de las proteínas de los alimentos para romperlas y al romper sus cadenas, de ahí va a obtener los aminoácidos con los cuales va a volver a formar nuevas proteínas con diferentes funciones específicas ya en nuestro cuerpo, ¿ok? Miren, hablaba yo que las proteínas están formadas de aminoácidos. No se preocupen, no nos vamos a poner a revisar qué con los aminoácidos. Nada más les puse aquí la estructura general de los aminoácidos. Hagan de cuenta que cada aminoácido es como un Lego. O sea, hagan de cuenta que es la pieza principal de un aminoácido. Así se constituye un aminoácido, ¿vale? Cada uno tiene diferente conformación. Aquí tienen a todos los aminoácidos esenciales,
¿sí? Estos aminoácidos, la mayoría de ellos los producimos en nuestro cuerpo, se producen solos. Los que no, que son los no esenciales, pues hay que entonces obtenerlos justamente del alimento, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que estos son piezas de Lego que se van armando, como está aquí en esta figura donde dice estructura de una proteína. Hagan de cuenta que se van uniendo uno a otro, dependiendo de qué aminoácidos lleve cada proteína, ¿sí? Se van juntando, se van armando hasta formar la proteína que necesita nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, bueno, retomando, en el DNA tenemos nuestro código genético, ¿sí? El RNA, o ARN en español, va a servir para transcribir lo que viene en esos códigos genéticos, lo que le va a decir a nuestro cuerpo en qué orden tenemos que ir poniendo estos aminoácidos, ¿sí? Para formar una proteína. Y bueno, estas proteínas ya conformadas pueden tener diferentes estructuras, ¿sí? Desde la primaria hasta la cuaternaria. Y evidentemente, conforme va creciendo la proteína y se va haciendo más compleja, también va a ser más difícil romper sus estructuras, ¿ok? Entonces, digamos que son más estables. Bueno, pero ¿por qué les estoy platicando de las proteínas y por qué les digo que es de lo más importante? Bueno, pues porque se requieren para lo que es el metabolismo. El metabolismo o todos los las asociaciones que se tienen que hacer para que nuestro cuerpo haga transformaciones químicas y biológicas dentro de las células y que esto va a darle al cuerpo las sustancias que necesita tanto para existir como para crecer y como para reproducirse, ¿ok? Entonces, este metabolismo puede ser catabolismo, que se ocupa de liberar energía, ¿sí? O sea, son reacciones que liberan energía, o puede ser anabolismo, que emplea esa energía que se liberó de alguna otra reacción para formar nuevos enlaces químicos y componer nuevos compuestos orgánicos, ¿ok? El metabolismo viene dirigido por una serie de hormonas. Fíjense hasta dónde llega la importancia de las hormonas, que son capaces de coordinar las reacciones metabólicas, valga la redundancia, y que consideran las necesidades y el rendimiento del organismo. Las células van a necesitar siempre de energía para poder hacer sus nuevos compuestos orgánicos, para poder realizar el metabolismo. Y esa energía se obtiene principalmente de una molécula que se llama ATP. Si se acuerdan de sus clases de biología o de bioquímica, a lo mejor les suena lo del ATP, que es el adenosintrifosfato. Y es la forma en que se almacena la energía dentro de las células. Las enzimas, además, buscan generar reacciones químicas que favorezcan al organismo. Y entonces van a cubrir las que no sean favorables, ¿sí? Y van a formar cadenas específicas de reacciones que se llaman rutas metabólicas. Y de esas rutas metabólicas tenemos cualquier cantidad, de las cuales no vamos a entrar a hablar de esto porque es entrar a la bioquímica y es verdaderamente muy complicado. Pero bueno, basta con que sepan que cada ruta tiene lugar en un compartimiento subcelular específico, que puede ser el citoplasma, en la mitocondria o en cualquier otro aparato dentro de la célula, ¿sí? O al mismo tiempo en varios compartimentos para un solo metabolismo, para la producción de un solo metabolito, ¿sí? Es decir, fisiológicamente estas rutas metabólicas están conectadas unas a otras y comparten metabolitos. ¿Qué son los metabolitos? Pues el metabolito es el producto de un metabolismo. O sea, el metabolismo es una serie de reacciones químicas que me va a producir una sustancia que necesita mis células para crecer, reproducirse y existir, ¿sí? Entonces, después de que yo tengo justamente esas reacciones, tengo un producto, que es el metabolito, ¿ok? Y los diferentes rutas metabólicas, los diferentes caminos que puede tomar las células para producir lo que el cuerpo necesita, pues pueden llevarse a cabo en uno o diferentes sistemas subcelulares. Fíjense, hagan de cuenta que es el mapa del metro, ¿no?
donde se juntan todas las rutas del metro. Bueno, pues estas son todas las rutas metabólicas, según la bioquímica, ¿vale? ¿Cuál es la importancia del metabolismo en todo lo que les estoy platicando? Bueno, que las células, cuando funcionan adecuadamente, o no, de todos modos tienen metabolitos. Algunos necesitan, los necesita otra ruta metabólica para hacer sus funciones. Es decir, hagan de cuenta que ustedes están viendo este mapa como si fuera el del metro. Entonces, ahí viene el tren, ¿no? Con metabolitos, por decirlo así, ¿no? La gente son metabolitos. Si no se bajan en tal estación, ¿sí? El tren que cruza en esa misma estación no va a poder avanzar porque necesita de esos metabolitos, necesita de esas personas que se suban a su tren para seguir avanzando en su ruta, ¿vale? Entonces, casi todas las rutas metabólicas del organismo se cruzan unas con otras. Necesitamos de los productos de una ruta metabólica para que pueda funcionar otra ruta metabólica y complementar todo el metabolismo de nuestro cuerpo. Entonces, ahí es en donde está la importancia de las células, de que funcionen bien, adecuadamente y a tiempo, porque si no, pues entonces nos enfermamos. Entonces, si no, empiezan a haber malformaciones o células que crecen desordenadamente, enfermas, que es un poco lo que sucede con el cáncer, ¿sí? Y entonces, pues es justamente lo que no queremos, ¿vale? Bueno, entonces, ¿qué tiene todo esto que ver con lo de los aceites y con tal, no? Bueno, pues es que resulta ser que para saber cómo interaccionan, pues también tenemos que saber lo que es la asimilación biológica, ¿sí? La asimilación biológica puede ser por dos vías, la absorción o la bioasimilación. La absorción, pues es lo más fácil, digamos, porque es cuando se absorben las vitaminas, minerales y otras sustancias químicas de los alimentos, que generalmente puede ser por un desglose físico, es decir, desde que uno mastica el alimento y cuando se destruye todo lo demás en el estómago, con los ácidos del estómago, bueno, pues se deshacen, digamos, los alimentos y entonces se pueden absorber vitaminas, minerales y otras sustancias químicas, ¿no? O incluso puede ser a partir de las enzimas y los ácidos, y ese es el desglose químico, ¿ok? Bueno, y luego la bioasimilación tiene que ver con la alteración química de esas sustancias en el torrente sanguíneo. Miren, todo esto que absorbe el cuerpo, pues va a dar a torrente sanguíneo, ¿no? Que es la sangre es la que lleva todas las vitaminas, minerales, todos los nutrientes, lo lleva a las células. Pero pasa por el hígado. Y el hígado, ustedes saben que es nuestro mayor laboratorio que tenemos en el cuerpo, ¿sí? Entonces, la bioasimilación se lleva en el hígado o en las secreciones celulares, ¿sí? Ahí, por ejemplo, el hígado produce la bilis, que es necesaria para la digestión de alimentos, puede producir metabolitos, metabolizar carbohidratos, perdón, ¿sí? Y fíjense, la glucogénesis, la glucogenogénesis, perdón, estos procesos, estas son rutas metabólicas, ¿ok? Que es a partir de metabolizar carbohidratos. Puede metabolizar lípidos, ¿sí? Ahí se sintetiza el colesterol, puede tener una sintetización de proteínas, ¿sí? Como la albúmina o las lipoproteínas. La albúmina es la que encontramos en el huevo, por ejemplo. Puede sintetizar factores de coagulación, puede desintoxicar la sangre también y puede transformar, por ejemplo, el amonio en urea, ¿no? Entonces, como ven, nuestro hígado es el laboratorio en donde todo se desmenuza, ¿sí? Todo se lleva a cabo en cuanto al metabolismo, ¿ok? Y ya que desglosó todos las sustancias, entonces las lleva a las células, ¿sí? Por el torrente sanguíneo.
Y ahí es en donde empieza la biodisponibilidad, ¿ok? ¿Qué tan disponible está todo esto que ya se desmenuzó en el hígado para nuestras células? Es decir, cómo lo va a aprovechar la célula ya que va por torrente sanguíneo, ¿sí? A esto se le llama acción metabólica o quilaridad. Miren, o más bien la acción metabólica, perdón, lleva a la quilaridad. ¿Qué es esto? Bueno, en esta descomposición, por decirlo así, de sustancias, se crean nuevas sustancias, nuevas moléculas. Yo les puse aquí el ejemplo del limoneno, que es uno de los principales compuestos de nuestros aceites, ¿ok? ¿Qué es la quilaridad? Bueno, en esta descomposición se pueden formar nuevas moléculas, pero esas moléculas pueden ser inclusive quirales. ¿A qué se refiere? Que es exactamente la misma molécula, pero es una imagen especular. O sea, esta y esta, si se fijan, pues es la misma, ¿no? Es como si se viera una a otra en el espejo. Pero el que sean idénticas, aunque si se pone, es como si ustedes juntan sus dos manos, su mano derecha con la mano izquierda, como si fueran a rezar. Pues sí, embonan, empalman, pero no son exactamente iguales, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa con estas moléculas, ¿vale? Algunas son destrógidas, otras son levógidas, que les llaman, o sea, depende de para dónde roten, pero bueno, ese es otro asunto. Y a lo que voy es que como no son idénticas, el R limoneno y el S limoneno, que uno es de naranja y el otro es de limón, no tienen la misma función entre las células, ¿ok? Pueden trabajar de diferente manera, aunque sean muy parecidas. Eso es la quilaridad. Y bueno, y esta otra que les puse aquí con amarillo y azul, es la misma molécula, nada más que un poco enseñándoles cómo se vería si lo represento como les representé los aminoácidos, ¿no? Pero bueno, entonces quedamos que la biodisponibilidad entonces se da por lo que va ya en torrente sanguíneo. Ok, y esto lo lleva a la célula. Vamos a recordar un poquito nuestras clases de la primaria, ¿no? A lo mejor muchos las tienen ahora frescos porque en la primaria o en la secundaria, ya ni recuerdo bien, invariablemente nos hacían hacer una maqueta de una célula, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es una célula. Ahí está sus organelos, el núcleo y la membrana celular, que en este caso es lo que más nos va a importar para ver cómo interaccionan con los aceites. De los organelos que tiene dentro la célula, para nuestro caso lo más importante es la mitocondria, porque ahí se da la respiración celular, ¿no? Que más adelante o hasta el final vamos a retomar esto, pero es importante porque el alimento, o lo que viene del alimento más el oxígeno, es lo que entra en la mitocondria, lo procesa y entonces excreta dióxido de carbono y energía, ¿sí? En ese caso el dióxido de carbono podría ser un material de desecho, ¿ok? Y es la manera como respira la célula, ¿sí? Y respira porque el torrente sanguíneo pues le está llevando lo que necesita, el oxígeno y el alimento, ¿ok? Pero aquí lo importante en este momento es la membrana celular, que es la capa que protege a la célula o que está alrededor de la célula o que la divide entre de las demás células, pues, ¿sí? Es lo que rodea una célula. Esa membrana celular es bien importante en este caso para nosotros porque está compuesta de dos capas. Estas bolitas azules de aquí arriba y las bolitas azules de aquí abajo, ¿sí? Representan fosfolípidos, ¿vale? Entonces, es una doble capa, o bicapa le llaman, ¿vale? Y entonces, están las cabecitas de los fosfolípidos, están unas hacia adentro de la célula y otras hacia afuera de la célula, ¿vale? Entonces, el que esto sea un lípido, un fosfolípido, hace que sea hidrofílica la membrana celular. ¿Qué quiere decir? Que tiene amor por los lípidos, pues, o sea, que se puede unir a otros lípidos muy fácilmente, como el caso de nuestros aceites, que son lípidos, ¿ok? Por eso es que tienen tan buena unión, digamos, ¿sí? Ahora, además de
vaya, de que son compatibles, por decirlo así, además de los fosfolípidos, la membrana celular está compuesta de proteínas, ¿sí? O glicoproteínas, pues. Estas como pastillas rosas son las proteínas. Y si se fijan, son las que atraviesan de un lado a otro la membrana celular. Entonces, aquí viene la importancia de todo lo que hablamos al principio de las proteínas. Las proteínas están aquí, en la membrana celular, son las que van a transportar hacia adentro o permitir el transporte de todo lo que hay afuera de una célula hacia adentro. O hay unas que no necesariamente van a transportar. Estas cabecitas que se asoman aquí, hagan de cuenta que son como las terminales de una batería. Estas a veces nada más son receptores y emisores de señales o de sustancias para comunicar una célula con otra, que se pueda llevar a cabo un metabolismo o una reacción con otras células, ¿ok? Muchas veces lo que tenemos es sucias, digamos, estas terminales. Es como limpiarle las terminales a la batería. Cuando las limpian, pues pasa mejor la corriente eléctrica, ¿no? Pues esto es exactamente lo mismo y eso es justamente lo que hacen los aceites, ¿vale? Limpian estas terminales, ¿sí? De manera que pueda transmitir o recibir mejor las señales. O si los aceites son compatibles con estas glicoproteínas, lo que sucede es que pueden modificar, mejorar, cambiar o inclusive, por decirlo así, curar a una célula que esté enferma, vaya, que esté haciendo mal su función porque esta proteína está dañada. Entonces, puede ser que un aceite esencial se quede aquí y entonces mejore la función de la célula, ¿ok? Hay otras que sí logran pasar la membrana celular hacia adentro, ¿sí? Esta es la misma membrana, nada más que así como estiradita. Y hay varios mecanismos por los cuales pueden pasar de un lado hacia el otro, de afuera hacia adentro, incluso de adentro hacia afuera, porque hay productos de desecho en el metabolismo celular y hay que sacarlo de la célula, ¿no? Y entonces pueden ser muchas maneras de transportar las sustancias hacia adentro de la célula, ¿sí? Esto va a depender de qué, de la concentración y del tamaño de la partícula que quiera entrar. ¿Por qué? Porque las moléculas que son muy pequeñas y que no están cargadas, pues no tienen carga eléctrica, ¿sí? Como el oxígeno, el nitrógeno, el agua, pasan fácilmente la barrera celular, la membrana celular. Y las moléculas que son polares o que tienen un tamaño molecular un poquito más grande, no van a pasar, se van a quedar o en la superficie o pues las va a rebotar la membrana celular, ¿ok? Entonces, esto es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí es en donde entran las características de nuestros aceites. Su estructura química es la que va a afectar la manera en que las sustancias son absorbidas o metabolizadas, ¿sí? Además de cómo huelen y cuáles son sus actividades biológicas de cada aceite, va a estar determinado por su estructura química, ¿sí? La composición química de los aceites esenciales, pues es la que nos va a dar la habilidad de afectar los sistemas del cuerpo. Y los diferentes compuestos de un aceite esencial, pues se conocen como constituyentes. Cada constituyente tiene su propia estructura distinta y entonces significa que la forma, el tamaño y el arreglo de los vínculos químicos en una molécula de aceite, pues son únicos, ¿ok? Y entonces, cada uno de estos aceites, de estas moléculas de los aceites esenciales, pues van a poder apoyar selectivamente, de acuerdo a su composición, ¿sí?, a las funciones de las estructuras subcelulares que realizan los procesos que nos mantienen vivos, ¿vale? O que pueden ayudar a los diferentes metabolismos, o al metabolismo, pues, que se lleva a cabo dentro de la célula. Entonces, los diferentes constituyentes de un aceite esencial van a determinar tanto su aroma como sus beneficios, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos constituyentes o de qué les estoy hablando? Bueno, los aceites esenciales están constituidos por unas moléculas que se le llaman terpenos, ¿sí?
que son moléculas aromáticas sintetizadas por las plantas. ¿Sí? La mayoría de ellas tienen esta estructura cíclica. Estos son aromáticos. ¿Okay? Estas estructuras tienen aroma, o son aromáticos, así se les llama, porque tienen aroma. ¿Sí? Ahora, hay 3 clases de terpenos: monoterpenos, sesquiterpenos y diterpenos. Los monoterpenos y los esquiterpenos son los que se encuentran principalmente en los aceites esenciales, ¿sí? Y debido a su diferencia en tamaño y estructura, pues van a tener diferentes efectos en el cuerpo, ¿sí? Miren, los monoterpenos son moléculas muy pequeñas que pueden caber entre las moléculas grasas que forman la membrana celular. O sea, los monoterpenos o los aceites que son ricos en monoterpenos son los que van a ser capaces de entrar a las células, ¿sí? Igual, para modificar su funcionamiento, para mejorarlo, para aliviarlas, ¿ok? Y los sesquiterpenos, o los aceites ricos en sesquiterpenos, son los que tienen unas formas únicas que les permiten adherirse a los espacios de las estructuras proteínicas dentro de la capa de la membrana celular, pues por fuera, esos no los van a traspasar, se van a quedar por fuera y van a afectar la actividad de las células, ¿vale? Fíjense que está a 2 esta sesión de acabarse. Bueno, nos faltan 3 minutos, a ver si pudiera yo terminar. Entonces, ¿qué es lo que le da esas propiedades a nuestros aceites? Bueno, pues que son muy puros, que son aceites verdaderamente cuidados desde las plantas, desde la extracción, ¿sí? Y entonces todavía doTERRA hace toda una serie de pruebas para garantizar que no tienen contaminantes, que son muy puros, y el que sean muy puros y no tenga otro tipo de químicos, más que los que son propios del aceite esencial, hace que sus moléculas sean muy sanas para nosotros, pero más que sanas, muy puras, pues, y esa pureza le da incluso el tamaño a la partícula. Si tuviera unido por ahí algún ¿cómo se llama? Algún contaminante, pues a lo mejor la molécula sería más grande, ¿no? Y entonces ya no tiene la misma pureza. Y entonces no tendría el grado terapéutico que tienen nuestros aceites, ¿vale? Miren, estas son las figuras, las que tenemos aquí del lado derecho, son las figuras de los aromáticos, ¿no? De los terpenos, dependiendo de dónde son extraídos, de la menta, de la lavanda, del incienso, ¿vale? Pero a la figura principal del terpeno se le está uniendo otras cosas, ¿no? Así como que se le cuelgan. Ah, bueno, pues a estas estructuras se les llama grupo funcional, que es lo que tengo en la tablita de la izquierda, que pueden ser alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, éter fenólico, fenol o hidrocarburos. Estos son los 8 grupos funcionales que le van a dar, digamos, al colgarse a la estructura principal del terpeno de cada uno de nuestros aceites, dependiendo cuál de estos grupos funcionales se le cuelga a esa molécula, le van a dar su funcionalidad y sus propiedades, ¿sí? Inclusive el nombre va a cambiar. Si es un alcohol, por ejemplo, puede ser un mentol o un geraniol, de la menta o del geranio, ¿no? Evidentemente. Y sus propiedades serán antimicrobianas, antisépticas, tonificantes, espasmolíticos, ¿vale? ¿Y eso qué lo da? Pues justamente la estructura molecular de cada uno de nuestros aceites, ¿sí? Y no es más que el terpeno con una molécula colgada de otra cosa, que puede ser cualquiera de estos grupos funcionales y que dependiendo de eso le va a dar su funcionalidad. Bueno, aquí tienen una tablita donde nos dice, yo creo que vamos a dejarlo aquí porque queda menos de un minuto y no tarda en cortarse. Entonces, ahorita que se corte, nos volvemos a conectar, ¿vale? Porque sí, ya me falta poquito, pero pues siempre me falta. Entonces, lo vemos ahorita, ¿vale? Bueno, pues vamos a continuar.
Les hablaba yo entonces de que la estructura molecular de los aceites es lo que le va a dar su funcionalidad y un poco nos va a hablar de para qué sirve, ¿no? Entonces, aquí tienen una lista de los aceites que son ricos en monoterpenos, es decir, que son capaces de traspasar la membrana celular, ¿sí? Como la albahaca, la canela, el cilantro, el cardamomo, ¿vale? Y los aceites que son ricos en sesquiterpenos, que son capaces de afectar la actividad proteica, es decir, que se pueden quedar en la superficie de las membranas celulares y de algún modo ayudar a su funcionamiento, pues son el jengibre, la mirra, el pachuli, la pimienta negra y los demás. Aquí están marcados con otro color el incienso y el sándalo. ¿Por qué? Sobre todo los que son ricos en sesquiterpenos, pero, o sea, todos estos, pero sobre todo hay muchos estudios hechos de que el incienso y el sándalo son dos de los aceites que pueden inclusive traspasar la barrera hematoencefálica. ¿Qué es la barrera hematoencefálica? Bueno, pues es espérenme, que aquí me estorbo esto, que es el mecanismo de filtración, es una membrana, por decirlo así, que su función es ser el mecanismo de filtración entre el torrente sanguíneo y el cerebro. El cerebro, que guarda todas nuestras células del sistema nervioso, ¿sí? Es muy sensible, por decirlo así. Entonces, además de la membrana celular de cada una de sus células, que en este caso pues son las neuronas, básicamente, bueno, las neuronas y los astrocitos, todas están contenidas, digamos, en una bolsa que es la barrera hematoencefálica. Entonces, estos aceites, el incienso y el sándalo sobre todo, tienen la capacidad de pasar esa barrera. O sea, ¿cuál es la importancia? Pues que pueden hacer las funciones de terapéuticas, ¿sí? En cuestiones ya a nivel neurológico, ¿vale? Fíjense, aquí este es el torrente sanguíneo, ¿vale? Y esto que se ve aquí a los lados, pues es parte de la barrera hematoencefálica, la que cubre a todo el cerebro. Esta parte está aquí agrandada. Estos como chupones que están pegados aquí al torrente sanguíneo son parte de estos que son los artrocitos. Los artrocitos, digamos que están en todo el líquido que compone en los espacios entre neuronas, por ejemplo, ¿no? Y entonces estos artrocitos son parte del sistema nervioso central que responden a los neurotransmisores, ¿sí? Como las monoaminas, los neuropéptidos, la GABA, la acetilcolina, el óxido nítrico y los endocannabinoides. Que esto a lo mejor les suena un poco por este asunto de lo que se ha hablado ya mucho de los cannabinoides que tiene la marihuana y que ahora la copaiba de doTERRA también tiene sustancias parecidas y que pueden actuar a los mismos niveles, ¿no? Bueno, estos astrocitos se encuentran, como les decía, dispersos entre las neuronas, que son las que les dan consistencia y las fijan en el encéfalo, no están ahí nadando y vueltas locas, ¿no? O sea, están sostenidas, digamos, por lo que son los astrocitos. Y además regulan la transmisión. La transmisión, es decir, ustedes saben que la sinapsis es la comunicación entre neurona y neurona, ¿no? Entonces, estos astrocitos y sus neurotransmisores son las que regulan esta transmisión entre neurona y neurona, las comunicaciones, ¿sí? Los neurotransmisores, hagan de cuenta que son las hormonas del cerebro, ¿vale? O sea, las hormonas andan por todo el cuerpo, llevando y trayendo información. Ya veíamos que son parte del metabolismo, las hormonas, que las células necesitan de las hormonas para llevar a cabo el metabolismo. Bueno, pues aquí es lo mismo los neurotransmisores,
nada más que les llaman neurotransmisores porque nada más son del cerebro y porque tiene que ver con el sistema nervioso central, ¿sí? Entonces, estos astrocitos junto con las neuronas es lo que forman parte de la barrera hematoencefálica, ¿vale? O bueno, están del otro lado de la barrera hematoencefálica más bien, y esta barrera entonces es semipermeable, o sea, es selectiva, no permite que todas las moléculas pasen, es un poco como cualquier barrera, cualquier membrana celular, o sea, solo permite el paso de ciertos tamaños de moléculas como el agua, el oxígeno, la glucosa, el dióxido de carbono, aminoácidos y algunas sustancias liposolubles muy pequeñas, de menos de 400 o 600 daltons en peso molecular, ¿sí? Aquí entran ciertos fármacos, ciertas drogas que se utilizan en procesos terapéuticos del sistema nervioso, pero sobre todo lo que entran en este orden de tamaño son los aceites esenciales. Entonces, esto está maravilloso porque terapéuticamente también puede ayudar a niveles del sistema nervioso, ¿vale? Otra parte que les decía yo al principio que íbamos a retomar ahorita es esto de la oxidación y del estrés oxidativo, ¿sí? Mucho oímos de que los aceites son antioxidantes y pues sí, pero ¿y eso qué es? Bueno, hagan de cuenta que todo ser vivo, aquí está representado con un jitomate, pero hagan de cuenta que es nuestro cuerpo, es lo mismo. En la respiración, ¿sí? Para la función del respirar necesitamos de oxígeno, ¿no? Para vivir, para que nuestras células funcionen. Pero aún en una respiración normal se van generando lo que les llaman radicales libres, ¿sí? Y entonces van quedando en nuestro cuerpo. Si nosotros no los eliminamos, no hacemos nada por mejorarlos, por volverlos, por tomar un antioxidante o tal, para que ya no sean radicales libres, ¿qué va a pasar? Por lo mismo que pasa con un jitomate, ¿no? O sea, con la propia respiración va a llegar un momento en que va a madurar del más y se va a marchitar. ¿Qué nos pasa a nosotros? Lo mismo con la edad. Vamos madurando y nos vamos marchitando, ¿no? Y eso es a lo que le llaman estrés oxidativo, ¿sí? Esta es una célula normal. Esta es una célula que va siendo atacada por radicales libres, se va haciendo más chiquita, hasta que pues de plano ya queda toda pachicha y oxidada, ¿no? Es lo mismo que pasaría con una fruta, es lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Pero por qué? Bueno, porque esos mentados radicales libres vienen. O sea, no es nada más el oxígeno que respiramos, o sea, no es nada más el ciclo de respiración normal, sino también es parte de la radiación ultravioleta, de la contaminación, del mismo estrés emocional, pues, que de pronto tenemos, de una dieta inadecuada, incluso la genética, ¿no? Entonces, todo eso nos va a generar radicales libres, que de algún modo van a ir dañando las membranas celulares, ¿sí? Entonces, hagan de cuenta que esto es un átomo, ¿sí? Cuando es antioxidante quiere decir que todos sus átomos están apareados, tienen pareja. Entonces, pues no está oxidado. O sea, químicamente eso quiere decir que no se oxida, o sea, no está incompleto, ¿sí? Los radicales libres tienen en su órbita un electrón incompleto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace un antioxidante? Pues le dona un electrón para que éste tenga ya su parejita y no se oxide. Eso es básicamente lo que es un antioxidante. Y nuestros aceites a nivel molecular, pues eso hacen. Muchos de ellos son antioxidantes, ¿sí? Tienen la capacidad de donar un electrón para curar, por decirlo así, a los radicales libres y entonces evitar el estrés oxidativo en nuestras células y evitar que las membranas celulares pues se oxiden. Y bueno, hasta aquí espero les haya quedado más o menos claro cómo es que trabajan los aceites en nuestras células.
Y yo simplemente les quería enseñar, están muy mal estas fotos definitivamente, pero no pude sacarlas mejor. Estas son tablas que vienen, esta es de este libro, del Modern Essentials, que si no lo tienen, consígalo, de verdad es información muy valiosa. Y este es un gráfico en donde viene por cada aceite, aquí les va a decir en qué sistema trabaja mejor, ¿sale? Cada uno, aquí viene marcado con puntitos, para qué sistema funciona mejor cada aceite, ¿sí? Y esta otra gráfica viene en este libro de la vida esencial, o Essential Life, en inglés también está este libro. Y aquí vienen las propiedades de los aceites, vienen todos los aceites, y aquí les dice si es analgésico, si es anticancerígeno, si es antimicótico, si es calmante, si es qué, ¿no? Y evidentemente todas estas propiedades y estas otras, pues están obtenidas de muchos estudios, de muchos estudios, perdón, de muchos estudios que se han hecho, de mucha investigación hecha al respecto. Y claro que todo tiene que ver justamente con la composición química de los aceites esenciales y a partir de cómo están constituidos, pues de cómo es que interaccionan en las células, ya sea que traspasen la membrana celular, ¿sí? O que se queden en la superficie de la membrana, pero de cualquier modo lo que hacen es ayudar, modificar o sanar lo que esté descompuesto en nuestras células y por eso tienen grado terapéutico, por eso nos ayudan, ¿vale? Entonces, esa es la diferencia de nuestros aceites con muchos medicamentos. Muchos medicamentos son paliativos, o sea, sí te van a curar, pero al cabo de un tiempo a lo mejor es algo que regresas, ¿no? ¿Por qué? Porque no llegan, o sea, muchas veces, y es simple, el tamaño molecular de los medicamentos a veces es tal que las sustancias activas no logran pasar las membranas celulares. Entonces, la causa raíz de un mal funcionamiento celular, pues no lo van a curar, pues, ¿sí? Va a ser paliativo, va a ayudar, nos vamos a sentir mejor. Pero los aceites de pronto, por eso tienen grado terapéutico, porque sí pueden llegar a la causa raíz dentro de una célula, ¿vale? Entonces, bueno, pues espero haya quedado más o menos claro y pues hasta aquí queda la presentación. Les agradezco mucho. Ahora sí, si tienen alguna